Bienvenidos mis amigos, mis amigas, hoy estamos con un tema preciso y precioso, el tema de ganar un alma, un tema que es necesario entender en este tiempo y que la gente hipócrita, proselitista, pues hace mucho más necesario al día de hoy tener claro lo que es ganar un alma, ¿no? Principalmente hoy vamos a responder a una cuestión: ¿por qué se cree, inconsciente o conscientemente, que es más fácil ganar un alma que convertirte tú mismo? Inconscientemente, o a veces conscientemente, se cree que ganar un alma, porque se cree que ganar un alma es hacerle repetir una confesión, una frase. Entonces se ve mucho más fácil ganar un alma que convertir tu propia alma. Y hoy vamos a ver lo que es ganar un alma, tanto la tuya propia como una ajena a ti. Que al final no hay nada ajeno. Como dijo aquel, nada humano me es ajeno, y es así, ¿no? Entonces vamos a estar viendo esto, por qué esto es así, y vamos a estar viendo cosas muy interesantes alrededor de esto de ganar almas, de ganar un alma. Hemos querido titularlo así, ganar un alma, y no ganar almas, porque ganar un alma también está parte de ganar tu propia alma, ¿no? Esa un alma puede ser la tuya propia, ¿no? Entonces, vamos a empezar con Matillahu 16, 21 al 28, que vamos a leer en mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach. Mateo 16, 21 al 28. Dice así: en la virtud de nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Dice así: desde entonces Yahshua comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a mano de los ancianos. Apúntense esto, porque esto es lo primero que le dice el Mashiach a los discípulos. Iba a padecer, y en ese listado de la gente que le va a hacer padecer, los primeros están los ancianos. Al final vamos a ver que eso es profético. A mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Ya les adelanto yo que los principales sacerdotes son, pues, los encargados de las religiones al uso, y los escribas son los intelectuales, esos intelectuales que al final de los tiempos lo iban a dar otra vez a vituperio en el mundo ilustrado, ¿no? Bueno, entonces, y resucitar al tercer día. Entonces Kefa, Pedro, lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Patrón, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Intenta reconvenir a su maestro, Kefa Pedro, diciéndole: esto jamás te suceda, porque esto es mucha denigración para ti, con la clase que tú tienes. Esto es ultrajante, esto es rebajarte demasiado, exponerte a ser, no se refería solamente a ser crucificado, asesinado por mano de los escribas y los fariseos y los sacerdotes, sino que Kefa se refería más bien a ser excomulgado, de esa manera en el mundo judaico de su tiempo, porque esto era una afrenta enorme, una extravagancia enorme, ser excomulgado de esa manera, y esto era lo que Kefa quería evitar. No tanto que fuera asesinado, sino el hecho de quedar expropiado, excomulgado
relegado de ese sistema judaico que había allí. Eso le tiraba mucho a Kefa, como luego se demuestra a lo largo de su ministerio, del ministerio de Kefa a Pedro, puesto que se guiaba mucho por quedar bien con los judíos. Esto es bien sabido para todos los estudiantes de las Escrituras. Entonces, Yahshua dice, pero él se volvió y le dijo a Kefa, le dijo Yahshua a Kefa, Pedro, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Elohim, sino en cuestiones humanas. Porque ahí Kefa, Pedro, se había hecho un adversario mirando las cuestiones humanas de reputación. Lo que le dolía era que Yahshua, y por ende ellos también, los discípulos, perdieran la reputación que habían adquirido delante del pueblo. Porque si no se mostraban cercanos a estos ministerios de escribas, de sacerdotes, de fariseos, pues el pueblo los iba a denostar, los iba a desplazar. Y esto era lo que le dolía a Kefa, Pedro. Por eso le llama Satanás, le llama adversario. Entonces son adversarios los que piensan en las cuestiones humanas y temen a ser excluidos. Lo que temía Kefa era ser excluido, su maestro y por ende también él y los discípulos. Entonces le llama Yahshua adversario, Satanás. ¿Quiénes? Quienes piensan en las cuestiones humanas, quienes temen a la exclusión. A sus discípulos Yahshua les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz o su madero, o cómo será. ¿Será su cruz? Porque la cruz es babilónica. Y es un símbolo babilónico, un símbolo también romano, pero un símbolo de Tamuz, es una T de Tamuz, ¿no? Entonces, ¿qué le diría aquí? Porque esto es clave de entender. Le diría, a sus discípulos Yahshua les dijo, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su madero, su cruz y sígame. Pero, ¿no será que no es cruz, ni siquiera es madero? ¿Qué tal si fuera, como dicen otras versiones, árbol? Tome su árbol, quien quiera seguir en pos de mí, tome su árbol y sígame. Pues esto haría cobrar un mayor sentido a las Escrituras y ahora vamos a explicarlo. Entonces, lo que le está diciendo Yahshua a los discípulos es para que ellos entiendan lo que es convertirse y convertir a otros ya para que aprendan la lección de por vida. Que es, niéguese a sí mismo, tome su árbol y sígame. Sin embargo, ese negarse a sí mismo, hoy lo ponen como si ese negarse a sí mismo fuera negarte a todos los placeres. No está diciendo eso, no está diciendo que te tienes que negar a todos los placeres, sino que tienes que tomar tu árbol, seguirlo, negarte a ti mismo, que ahora lo vamos a ver, que es ese negarte a ti mismo. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Quieres salvar el pellejo? ¿Quieres ante todo la buena reputación? ¿Quieres ser mirado de los ancianos de tu tiempo? Entonces no puedes seguir a Yahshua, porque no te estás negando a ti mismo. Está dando la pauta para convertir tu alma y convertir a otros. Negarte a ti mismo es entender que siempre habrá unos escribas, que siempre habrá unos fariseos, que siempre habrá una dominancia mundial, alguien que estará ahí en eminencia y que, puesto en eminencia, y que será necesario que te excluya
para que tú te encuentres con el Mashiach, ¿no? Entonces eso es negarse a sí mismo, salir de tu propia reputación, salir, del nombre que tú te has hecho un nombre quizá, pero llega un momento de que tienes que renunciar incluso a ese nombre porque te tienes que separar de la gente que está ahí, muchas veces intentando patrocinarte o dándote un huequito, ¿no? Tienes que alejarte de ellos. ¿Por qué? Porque si ellos están en las cuestiones humanas, están pensando en las cuestiones humanas de vana reputación, pues tendrás que alejarte de ellos. Si tú tienes la prioridad, ante todo, de servir a Elohim. Entonces les dice en el 26, por eso les dice, ahora verán, porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo? Es decir, gozar de toda la reputación, que todo el mundo te mire bien, si pierde su alma. Yahshua nos dice lo que es ganar el alma. Ganar el alma es comprender que no tienes por qué ganarte todo el mundo si va en perjuicio de ganar tu alma. No vale quedar bien con todos, no vale ostentar los mejores cargos y tener las mejores reputaciones, si eso te impide ganar tu alma. ¿Están entendiéndolo? Pues es muy fácil. Porque el Hijo del Hombre, el ser humano, vendrá en la gloria, en el esplendor de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará, a cada uno conforme a sus obras. Es decir, que aquí no está pagando, nuestro Elohim no está pagando a cada uno según sus obras. Aquí, si acaso, tenemos una probadita, pero cuando va a pagar de verdad a cada uno según sus obras es en el tiempo final, cuando se le ponga punto final a esta trastienda. Entonces, dice, y entonces es cuando pagará a cada uno conforme a sus obras. Mientras que te toca, pues te toca sufrir afrenta, sufrir vituperación de los falsos escribas, de los falsos ancianos, de los falsos intelectuales, exclusiones, que te saquen de circulación, que no te acepten. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al ser humano venir en su reino. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al ser humano venir en su reino. Esto tiene aplicación de cuando ya después de la resurrección, y no tiene nada que ver con que no fueran a morir los discípulos o alguno de los oyentes, sino que todo será a su tiempo. Pero bueno, en eso no queremos entretenernos mucho. Ahora, si interpretamos lo que hemos dicho antes de que negarse a sí mismo es tomar su árbol y seguirle, esto, como hemos dicho, le da un significado más comprensible y más perfectamente, pues eso, que se puede interiorizar fácil porque se puede comprender, ¿no? Por eso en Apocalipsis 2:7 va a decir de la siguiente manera: dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Ruaj le dice a las congregaciones. Al que salga vencedor de esta trastienda, de este mundo, de esta creación, le permitiré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim.
Entonces, el árbol que había de coger, tome su... Quien quiera seguirme, sí, quien quiera seguir en pos de mí, tome su árbol y sígame. Entonces, es el árbol, por descarte, es el árbol del bien y del mal. No es el árbol de la vida, porque el árbol de la vida toma su lugar ya después de esta trastienda, como refleja Apocalipsis 2:7. Le permitiré entonces comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Elohim. Entonces, hay dos árboles para elegir. Por eso dice, quien quiera seguir en pos de mí, tome su árbol, escoja su árbol, si quiere el árbol de la vida o el árbol del conocimiento, del conocimiento del bien y del mal. Si te adelantas en la escogencia del árbol de la vida antes de distinguir el bien y el mal, que lo que te hace distinguir el bien del mal, vamos a ver que es la Torá, pues entonces te estás adelantando los tiempos y quieres gozar la vida eterna, sin tener claro el bien y el mal. Y ese es el pecado. Ese es el pecado más dañino para un alma. Querer echar mano, por eso se pusieron espadas flamígeras, para que no pasaran, una vez pecaron Adán y Java, para que no pudieran comer del árbol de la vida, para que no se condenaran ya eternamente, ¿no? Entonces ese es el mayor pecado del que podemos participar, querer tomar el árbol de la vida antes de tiempo y no pasar, porque si queremos pasar al árbol de la vida eterna, tenemos primeramente que dilucidar el árbol que vamos a coger antes de seguir al Mashiach, para seguir al Mashiach. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su árbol, escoja su árbol y vaya en pos de mí. Entonces, el árbol que tenemos que escoger es el árbol del conocimiento, del conocimiento, del bien y del mal. Y esto es la Torá. ¿Dónde se refleja esto? Pues claramente lo vemos en Deuteronomio 30, 15 al 19. Dice, fíjate bien, nos dice. Hoy he puesto delante de ti, como desde el principio, desde el Edén, desde el Gan Edén, he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Lo que yo te mando hoy es que ames al patrón tu Elohim, que vayas por su camino y que cumplas sus mitzvot, sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado y para que el patrón tu Elohim te bendiga en la tierra cuando ya se dé a comer del árbol de la vida, de la cual vas a tomar posesión. Entonces, hay que pasar a cargar ese árbol, primeramente, ese árbol de la Torá, ese árbol que nos hace discernir el bien del mal, para luego comer del árbol de la vida eterna, una vez ya tengamos claro lo que ha sido el bien y lo que ha sido el mal. De otra manera es imposible llegar a Elohim. Así que el Mashiach nos lo pone lo más fácil posible, entendiendo que hemos de tomar el árbol y seguirle, escoger el árbol que queremos cargar y seguirle. Esto echa por tierra de que han vendido la idea de que lo que hay que tomar es la cruz, como si vivir la Torá fuese una cruz, cuando dice él mismo que sus mandamientos no son gravosos, que sus mitzvot no son gravosos. Y sin embargo, se queda en el inconsciente a través de falsos maestros, de maestros equivocados, errados, que ceden a los espíritus del error, que el hecho de tomar su cruz, el hecho de negarte a ti mismo es negarte a los placeres y tomar una cruz,
que es cumplir los mitzvot. Nada de eso. Nada de eso. Ligera es mi carga, mi yugo es fácil. Nos dice el mismo Mashiach. Entonces, ¿esto por qué es así? ¿Por qué él se dispone de esta manera? De que para salvar nuestra propia alma y salvar las almas de los demás, sea necesario primero comer del árbol de discernir, para discernir el bien del mal. Porque todo está dispuesto de esta manera, incluso en nuestras células. Si Elohim no hubiera dispuesto que lo que primero te encuentras es mentira, es engaño, son falsos ancianos, falsos escribas, falsa élite, que predican necedades, que enseñan a transgredir todo lo habido y por haber que nos enseña nuestro Mashiach, pues entonces no nos formaríamos como hemos de llegar a formarnos y a comer del árbol de la vida. Por eso todo está dispuesto de esta manera. Lo primero que te encuentras es el engaño, es la mentira, es una élite en plena vileza, en pleno deterioro, ¿verdad? Entonces, en nuestras mismas células, la célula es positiva, el núcleo de las células es positivo, pero la membrana que rodea la célula, si esto no es así, que me corrijan, pero por lo que yo he estudiado creo que es así, la célula se compone de carga positiva y la membrana, la que está alrededor, es negativa. Y así es como tiene que ser para que la célula sea positiva. Si la membrana fuera positiva, entonces la célula, lo de dentro, la mitocondria, sería negativa. Y lo que le interesa a nuestro Elohim, bendito sea, es que el núcleo sea positivo. Entonces, por eso nos rodea de adversidad, se puede decir. Bien. Entonces, entendiendo ya lo complicado o lo fácil para uno, complicado para otros, que es ganar el alma, ganar un alma, tanto la tuya como la de otro. Entonces, ya entendiendo esto, vamos a preguntarnos por qué se han querido y se quieren ganar almas cuando el individuo que supuestamente quiere ganar almas no está convertido. Y en Mateo Matillahu 23:15 nos encontramos: ay de ustedes, escribas y fariseos, intelectuales y fariseos, hipócritas, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores. Fíjense lo que les dice el judaísmo. Supuestamente el judaísmo alardea de que no es una religión que busca acólitos, sino una religión muy pasiva, muy pacífica, ¿no? Pero no es así, porque el Mashiach nos lo demuestra, nos lo pone de relieve, porque recorren mar y tierra en busca de seguidores. ¿Cómo? Con todos los medios, aprovechando todos los medios de comunicación en este caso, ¿no? En este siglo XXI, todos los medios de comunicación, el cine, la literatura, está copado por esos fariseos hipócritas, escribas y fariseos hipócritas. Llámense, por ejemplo, sabandija, o llámese can, de canino, de perro. Bueno, pues ahí están, ¿no? Estos escribas y estos fariseos hipócritas recorren mar y tierra en busca de seguidores. ¿Para qué? Para que una vez que los consiguen, los hacen 2 veces más hijos del infierno que ellos mismos. Ahí lo tienen, ahí lo llevan. Nosotros, para predicar, hablando ahora, pasando a hablar un poco de nuestro testimonio como predicadores, para que entendamos a nivel personal, a nivel, pues eso, ¿no?, de la encomienda de predicar la palabra, pues nosotros predicábamos como cristianos en la calle, salíamos a predicar, a repartir folletos por la calle, y un día encontré a un hombre anciano que estaba sentado en un banco con otros ancianos, en un banco céntrico, de allí, por las calles aledañas a la iglesia donde estábamos, que es donde salíamos a predicar, un sitio muy céntrico.
Y entonces pues le predicamos. Ahora les diré qué le dije. Pero cuando ya este anciano se convence, no se convierte, pero se convence de que lo que dije tenía sentido y tenía profundidad, pues él se levanta ante el asombro de los demás ancianos que estaban allí con él y va a la iglesia, acude a la iglesia, entra ahí a la iglesia. Pero una vez en la iglesia, cuando la iglesia nos aleccionaba de que teníamos que salvar almas, de que teníamos que adentrar a la gente en las iglesias, parir ovejas, ovejas que paren ovejas y todo ese discurso, ¿no? Pues, pero como en esta ocasión se trataba de un anciano al que metemos en la iglesia, o se mete él, sale de él, meterse en la iglesia, pero como era anciano, no siguieron con la farsa. ¿Qué farsa? Pues la farsa que ellos sabían que era hacer la confesión de fe. Y entonces a mí me dolió mucho porque yo esperaba que no solamente se convenciera este anciano, sino que pensando en lo mejor para su alma, quería que se convirtiera. Pero, claro, ellos no siguieron la farsa de la confesión porque ya les parecería abusivo con el anciano, ¿no? Un anciano que se veía también con cierto nivel económico. Entonces no siguieron la farsa. ¿Qué farsa? La de convertir a alguien, la de entender que convertir a alguien no es más fácil que convertirte tú mismo. Esta es la farsa que no quisieron seguir, porque si no le hubieran hecho la confesión y yo me hubiera ido en paz de aquel culto porque hubiera confesado, hubiera hecho la confesión y yo hubiera sentido que un alma se había salvado y que había fiesta en el cielo, ¿no? Pero ellos, yendo por delante de mí porque sabían más de lo que es ganar un alma, de lo que yo en ese momento, pues llegaron a lo que es que convertir a alguien no es más fácil que convertirte tú mismo. Ellos sabían que no era repetir una frase, en el foro interno todo el cristianismo lo sabe, pero a veces quieren pues llamarse a reputación unos a otros, haciendo ver que con una confesión pues ya se salvan las almas. Pero en ese caso, pues dieron lo que tenían. No le hicieron repetir la frase porque entendieron lo que es. Que no es más fácil salvar un alma que convertirte a ti mismo. Y convertirte a ti mismo, para convertirte a ti mismo tienes que elegir tu árbol, cargar tu árbol, el árbol que tú eliges, y seguir al Mashiach. Tienes que seguir el árbol de la Torá, de la instrucción, de lo que te hace discernir el bien del mal y seguir al Mashiach. Por supuesto que sí. Ese es el procedimiento y esto es lo que nuestro Mashiach, lo que nuestro Elohim nos ha dicho y nos ha clarificado siempre. Ahora, ¿cómo le llamó al anciano este, Ricardo se llamaba? ¿Cómo le llamó la atención para decidir venir? Le preguntaron otros ancianos. Otro anciano le preguntó al anciano que yo llevé a la iglesia o que a través de lo que le dije, pues decidió venir a la iglesia. Entonces le preguntan, ¿qué le llamó la atención para decidir venir? Y el anciano, Ricardo, respondió, es que me ha parecido muy humano lo que dijo el muchacho, lo que dije yo. Le pareció muy humano. Y qué bueno es esto, ¿no? Qué bueno es enseñar un reino de Elohim acercado, ¿no? Que prediquemos con humanidad, que lo que salga de nuestra boca sea entendible, comprensible y humanizado. ¿De qué sirve dar discursos que ni siquiera nosotros entendemos? Porque si nos ponemos a decir, pues no sé, la primera estupidez que se nos venga a la cabeza, reprender o no sé, cualquier idiotez, pues lo que hacemos es que no parecemos humanos, ¿no? No bajamos de la estrada nunca, ¿no? Entonces lo que yo le dije, que convenció a este
a este anciano. Si se convirtió al final o no se convirtió, pues eso ya depende de nuestro Mashiach, del trato que tuviera con él, ¿no? Pero yo le dije, delante de los amigos, de los dos otros ancianos que estaban allí, les dije a todos, se pasa uno la vida y luego concluimos que la hemos desperdiciado fuera de Dios, fuera de Elohim. Lo decía Dios en ese momento, no conocía otra cosa. Entonces ese fue mi mensaje. Y mientras que los otros ancianos se reían, se burlaban, los que estaban sentados junto a Ricardo se burlaban, y se burlaban ¿por qué? Ricardo decidió levantarse y acudir a la iglesia, pero los otros ancianos ¿por qué se burlaron? Porque la sabiduría les parecía una cruz insoportable, que es lo que se ha estado enseñando en las iglesias por siglos. No era necesario que acudieran a la iglesia, ya lo que creían, lo creían con el sistema iglesia plenamente instaurado y ellos sabiendo lo que se predicaba en la iglesia. Entonces no les hacía falta ir, porque al final acababan pensando como todos en la iglesia, que la sabiduría les parecía una cruz insoportable, que así interpreta todo el cristianismo y la mayoría de la gente que estudia la Escritura, cuando el Mashiach nos dice en ese pasaje que hemos leído de Matillahu 16, 21, 28, quien quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Les parece esa sabiduría, esa Torah, ese discernir el bien del mal, una cruz. No lo ven como un árbol que da el fruto a su tiempo. Una vez hayamos discernido el bien del mal a través de la Torah, es cuando tomamos de ese fruto perfecto, que ya es la vida eterna, que es el árbol de la vida, que es el Mashiach mismo viviendo en nosotros. Y por eso, ese padecer mucho de los ancianos, recuerden ustedes que es lo primero que nos dice el Mashiach, dice, es que les dice a los discípulos, me toca padecer mucho de los ancianos y de otros, de intelectuales, de escribas, de fariseos, hipócritas, pero los primeros que nombra es a estos ancianos como estos que se burlaron, ¿no? Se burlaron porque la sabiduría les parecía una cruz. Y predicadores mismos siguen predicando supuestamente sabiduría cuando la sabiduría a ellos mismos les parece una cruz insoportable. Y así no se llega a nada, así se tiene una concepción de todo el plan de salvación errático, errado y que hace también errar a otros. Entonces nos dice el Mashiach, me toca padecer mucho de los ancianos. Y a nosotros, al fin de los tiempos, nos sigue tocando también, como seguidores del Mashiach, padecer mucho de los ancianos. No se tienen que ir ustedes a George Soros o a Henry Kissinger. Se tienen que ir a lo que hay hoy en día en el mundo. ¿Por qué hay esa mentalidad de carcamal? Porque dominan ancianos, porque dominan gente antigua, obsoleta en su manera de ser, de sentir y de pensar, que les parece que esa cruz que hay que llevar, esa abnegación, es negarse a los placeres y es una cruz insoportable. Cuando a lo que nos llama el Mashiach es a escoger el árbol del conocer el bien y el mal y seguirlo a él para que él nos dé ese árbol de la vida que estaba destinado desde el principio. Y hasta aquí hemos podido comprender, han podido comprender todos ustedes lo que es ganar un alma, cómo se gana el alma propia y el alma de nuestro semejante. Y ya tenemos la clave para entablar pues esa verdadera doctrina, esa verdadera enseñanza de cómo ganar un alma. Hasta aquí. Shalom a todos, gócense en este miércoles, ya estamos preparándonos para Shabbat y ya sabemos qué mensajes vamos a estar con ellos en el día de Shabbat, si Elohim lo permite, y vamos a estar con los capítulos 11 y 12 del libro de Josué que venimos estudiando y vamos a abrir una nueva lista de reproducción este Shabbat, si Elohim lo permite, con el libro de Marcos, la buena nueva de Marcos,
en su capítulo 1. Estaremos viéndolo este Shabbat, si Elohim lo permite. Gócense hasta entonces y mucho más cuando llegue el momento de deleitarnos en Elohim, en el bendito Shabbat que Él nos concede. Hasta aquí. Así que, shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.